Arratsaldeon, Arratsaldeon eta ongi etorri osoko bilkura honetara. Eta nahi duzunean, Ángel, hasten gara. Cuando quieras, comenzamos. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la sesión ordinaria del Pleno. El primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada el día 29 de abril del 2021. ¿Alguna observación al acta? ¿Votos a favor? EH Bildu, EAJ-PNV, Ágara, Grupo Socialista, NOA. Bien, vuestra compañera, entiendo en la votación, si no nos dices nada, que es lo mismo que dicen tus compañeros. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Vale, gracias. Bien. Segundo punto del orden del día es dar cuenta de los decretos de alcaldía del mes de abril del 2021. Como tercer punto del orden del día tenemos dar cuenta del acta de la Junta de Gobierno Local del 21 de abril del 2021. Como cuarto punto del orden del día es dar cuenta del acta de la Junta de Gobierno Local de 28 de abril del 2021. Como quinto punto del orden del día es dar cuenta del estado de ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2021. Como sexto punto del orden del día es dar cuenta del decreto de alcaldía referente al expediente 8/2021 de modificación de créditos del presupuesto municipal por crédito adicional. Como séptimo punto del orden del día es dar cuenta del decreto de alcaldía referente al expediente 9/2021 de modificación de créditos del presupuesto municipal por transferencia de créditos. Y como punto número 8, dar cuenta del decreto de alcaldía referente al expediente 10/2021 de modificaciones de crédito del presupuesto municipal por crédito adicional. Bien, comentar que, dado que no se ha producido ninguna intervención, el Pleno del Ayuntamiento se da por enterado del contenido de dichas resoluciones. El punto número 9 del orden del día es aprobación, si procede, de las facturas de ejercicios anteriores por procedimiento de reconocimiento extrajudicial. Vale. Bien, las facturas concretamente que se someten a votación por procedimiento de reconocimiento extrajudicial en virtud del informe de la Comisión Informativa lo siguiente. Es concretamente de la empresa Keintron S.A. dos facturas, una por importe de 601,9 euros y otra por 109,51 euros, referente a suministro de radioteléfono para la policía local y fundas y antenas portátiles. Bien. ¿Votos a favor del dictamen de la Comisión Informativa? EH Bildu. EAJ-PNV. Ágara. Grupo Socialista. Grupo NOA. Bien, visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la Comisión Informativa. Como punto número 10 del orden del día, esa aprobación se procede de la modificación de créditos del presupuesto municipal 11/2021 por crédito adicional. Bien, concretamente se establece, el informe de la Comisión Informativa establece
unos créditos presupuestarios de aumento de 290.778 de las partidas que constan en el expediente. Y se va a hacer frente a ese incremento de esas partidas con cargo al remanente de tesorería para gastos generales. El importe, tanto para el incremento como de dónde se obtienen los fondos, ascienden a 290.778 euros. ¿De acuerdo? Richard. Por un lado, desde AJPNV, pues bueno, nos alegramos de alguna forma que en estas incorporaciones de remanentes se lleven al cabo alguna de las propuestas que ya propuso AJPNV, como las cámaras de videovigilancia, y otra que hemos dado cuenta en la de 442.000 euros del punto 8, correspondiente al césped del campo de fútbol de Santo Cristo, que ya la llevábamos y la propusimos también anteriormente, pero de alguna forma se echa en falta ese consenso de que tanto alardea alcaldía pues sea real y efectivo, porque una vez más volvemos a dejar de lado al resto de grupos políticos a la hora de decidir sobre estas cuestiones con un montante de dinero ingente y no se atiende desde nuestro punto de vista a la representación proporcional que hay en este pleno. Por otro lado, pensamos que hay propuestas todavía que están sin ejecutar, que son importantes. Tenemos a los barrios, desde nuestro punto de vista, desatendidos y olvidados. Y por decir algo importante para nosotros, la urbanización del barrio de la Marqueta. Creo que es una de las prioridades. También hubo otras propuestas que tampoco se han incluido por parte de AJPNV, como la cubrición de los columpios al lado del Centro Sociocultural en Abusu, también nos parece importante, y bueno, y tantas otras. Y pensamos que bueno, de alguna forma seguís un poco la misma dinámica que habéis seguido en los presupuestos. Habéis aprobado los presupuestos solo con un grupo político. Volvéis a hacer utilización del remanente de tesorería solo con un grupo político, y de alguna forma pensamos que si verdaderamente la voluntad es la de ese consenso y se busca la participación real, pues deberíais contar con este grupo y cambiar un poco esa dinámica. Bai, ez itxaron pizkatxo bat igual edo. Nire aldetik, bueno, Richard, comentarte, en principio, desde el primer día que yo entré aquí, lo que siempre he dicho y lo seguiré manteniendo siempre será que lo que voy a hacer es escuchar, cuidar y hacer pueblo. Eso lo tengo clarísimo. Creo que no es de recibo continuamente lo que nos estáis diciendo, esas ganas, esa falta de ganas de llegar a consenso. Mi puerta está abierta desde las 8 de la mañana que entro aquí, cualquier día, a cualquier hora. Eso lo tengo clarísimo. Y en cualquier momento podéis acercaros con todas las propuestas. Propuestas a las que muchas veces lo que se os ha dicho es que se han tenido en cuenta, que se tendrán en cuenta, y efectivamente, como vosotros cuando estabais gobernando, Richard, me imagino que marcaríais prioridades, porque si todas las propuestas que habéis hecho las tenemos en cuenta, pues no hay presupuesto que pueda aguantar todas las propuestas que habéis hecho. Lo que a mí me sorprende es que durante tantos años que habéis estado gobernando, ¿dónde habéis estado para hacer todas esas propuestas que me estáis lanzando ahora a mí? Porque, repito, o sea, no sé qué presupuesto necesitaríamos para poder hacer frente a todas estas propuestas que nos lanzáis. Y repito, Richard, mi puerta está abierta ya a las 8 de la mañana, cuando quieras, y hablamos de lo que quieras, pero siempre y cuando efectivamente que sea para el bien de nuestras vecinas y vecinos. Es que ricasco, Richard. Mira, no, perdón. No sé si puedo... Vai.
Sí, mira, en eso estoy de acuerdo, porque creemos que si esa es vuestra voluntad, sería mucho más enriquecedor y beneficioso para el pueblo. Creo que se conseguiría muchas más cosas. Sí, sí, cuando quieras. Argoich. Bueno, Barkatu porque creo que se acopla. Sí que en parte comparto un poco lo que ha comentado Richard de AJPNV, pero sí que ha habido vecinos y vecinas de Arrigorriaga que nos han trasladado que se podía haber hecho una consulta a la ciudadanía para ver a qué se destinaba esta partida. A ver si otra vez se puede tener en cuenta. Oso ondo, Argoitz kontutan hartzen dugu eta dugunean egingo dugu, ¿vale? Decía que, pues muy bien, se coge la sugerencia y se recoge la propuesta. Si no hay más intervenciones, pasamos a votar el dictamen de la comisión informativa. Votos a EH Bildu. Bai. EAJPNV. Agara. Bai. Grupo Socialista. Abstención. NOA. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la comisión informativa. Como punto número 11 del orden del día tenemos la... Perdonad, tenía el micrófono apagado. Vuelvo a comentar que se ha procedido a votar el punto número 10 de la aprobación si procede a modificación de créditos del presupuesto municipal 11-2021 por crédito adicional. Sometido a votación el dictamen de la comisión informativa, el resultado ha sido el siguiente. EH Bildu a favor, EAJ PNV abstención, Agara a favor, Grupo Socialista abstención y el Grupo NOA a favor. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado el dictamen de la comisión informativa. Bien, como punto número 11 del orden del día es aprobación de la modificación de los estatutos de la Mancomunidad Nervión y Ibaizábal y corrección de errores materiales. Bien, este asunto del orden del día viene sin dictamen de la comisión informativa, por lo que el Pleno para su debate debe aprobar previamente si considera que este asunto se incluya en el orden del día para su debate y se necesita mayoría simple para continuar con el procedimiento. De su aprobación se procede. ¿Votos a favor de la inclusión de este asunto en el orden del día? EH Bildu. Bai. EAJPNV. Agara. Grupo Socialista. Grupo NOA. Visto el resultado de la votación, el Pleno acuerda tratar este asunto. Entonces, a continuación, es la propuesta que se somete a consideración del Pleno es aprobación de la modificación de los estatutos de la Mancomunidad Nervión y Ibaizábal y corrección de errores materiales y, en concreto, lo que se somete a votación, la parte dispositiva. Ángel, perdona, simplemente por aclarar, igual, bueno, yo creo que vuestros portavoces lo habrán comentado, no, pero por si acaso se comentó en la Comisión de Participación Ciudadana la inclusión de este punto que iba en el orden del día, pero que no se trató en comisiones porque para cuando se elaboró el orden del día de las comisiones, o sea, quiero decir, no había llegado el que había que aprobarlo en el Pleno y ya se había elaborado el orden del día de las comisiones. ¿Vale? Ese es el motivo por el cual no estaba incluido en el orden del día de comisiones. Vale, sin más por aclararlo, ¿eh? Ángel, cuando quieras. Vale, entonces, la propuesta que se somete a consideración del Pleno es lo siguiente. Leo la parte dispositiva, ¿eh? Primero, aprobar la subsanación de los errores materiales observados en la redacción de los estatutos, y en concreto el artículo 1 de la versión en castellano y el artículo 2 de ambas versiones. Asimismo, segundo, se acuerda aprobar la modificación del artículo 36 de los estatutos de la Mancomunidad Nervión y Ibaizábal en los términos que constan en el expediente. Y tercero, dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad Nervión y Ibaizábal. Para la adopción de este acuerdo se necesita la mayoría absoluta. Si no hay intervención, EH Bildu. Bai. EAJPNV. Agara. Grupo Socialista.
Grupo NOA. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado. Como punto número 12, que estaba establecido en el orden del día, moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu sobre la financiación que necesitan los ayuntamientos para cumplir la Ley de Sostenibilidad Energética, se me comunica que por parte del Grupo Municipal EH Bildu retira dicha moción. No sé si quiere hablar el portavoz. Bien, en principio habíamos presentado esta moción en relación a la Ley de Sostenibilidad Energética. Bueno, primero decir que en la moción que presentábamos había un error, porque hablaba de la Ley 4/2015 que habíamos puesto por error, pero es la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de Euskadi. En ella lo que se pedía por parte de EH Bildu se solicitaba al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente que en las subvenciones que se contemplaban dentro del programa Gauzatu se aumentaran, ya que en estos momentos para los ayuntamientos iba a ser una inversión bastante grandes las que iban a tenerse en cuenta. Uy, no me he dejado el papel. Que se iban a tener en cuenta. Ayer fue. El martes a la mañana el grupo político de AJPNV presentó una moción alternativa a la que había presentado EH Bildu, en la cual en principio estábamos de acuerdo y estamos de acuerdo. Lo que pasa que en esa moción, en los acuerdos que habían presentado, no se recogía para nada cuáles eran los motivos que EH Bildu había puesto en la moción. En principio, dentro del acuerdo, lo que se instaba es al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente a intensificar la colaboración y apoyo a las entidades locales para que cumplan con las obligaciones impuestas a los ayuntamientos por la Ley 4/2019 de Sostenibilidad de Euskadi. Solicitar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente que garantice que los recursos destinados al programa Gauzatu Energía lleguen directamente a todos los municipios de Euskadi y sean suficientes para impulsar iniciativas, incrementando en su caso el número de subvenciones. Instar al Gobierno vasco a continuar impulsando nuevas instalaciones en el ámbito de las energías renovables, garantizando la financiación a los ayuntamientos en ejercicios posteriores. Y en la cuarta, trasladar el acuerdo acordado a las instituciones correspondientes. Teniendo en cuenta, y creo que en el fondo del asunto compartimos la preocupación por la capacidad de las administraciones locales para afrontar las inversiones que van a ser necesarias en base a lo que supone pasar a un sistema de consumo energético más eficiente y sostenible, es por ello por lo que tras la moción alternativa presentada por el PNV, desde EH Bildu nos pusimos en contacto para presentar una moción conjunta, ya que me imagino que tenemos que apoyar un poquito y impulsar y de alguna manera solicitar al Departamento de Desarrollo a que realmente esas ayudas lleguen directamente, sean más amplias y de esa manera los ayuntamientos más pequeños, que son los que más van a sufrir estos cambios en la ley, y los ayuntamientos que sobre todo por el efecto de la pandemia hayan visto reducido su presupuesto, pues puedan tener un poco más de alternativas. Y esa era la razón de poder presentar una moción conjunta junto con el PNV. De hecho, no sé si quieres aportar algo. Reparto al resto de partidos políticos cómo queda la moción que presentamos, ¿vale? Para que sepan. Bueno, nada, solo por aclararles, porque bueno, supongo que el equipo de gobierno ya tiene desde la moción que presentamos nosotros alternativa, por aclararles al PSOE y NOA que si hasta ahora no les había llegado tampoco la nuestra, simplemente eso, la inicial que, como ha dicho Edo, ya tenía un par de errores,
que ya no interesan. Entonces, bueno, pues que presentábamos esta moción donde que nosotros compartimos también esa preocupación de la capacidad que podamos tener las entidades locales para afrontar futuras inversiones en estos ámbitos y bueno, pues que la vamos a aprobar conjuntamente. Bien, entonces, la moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu sobre la financiación que necesitan los ayuntamientos para cumplir la ley de sostenibilidad energética que estaba incluida en el orden del día se retira. Ángel. Sí. La moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu sobre la financiación que necesitan los ayuntamientos para cumplir la ley de sostenibilidad energética que estaba incluida en el orden del día se retira. De acuerdo. Bien. Vais a presentar una moción conjunta, ¿no? Sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, bueno, lo que sería en este momento sería incluir en el orden del día del Pleno una moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu y el Grupo Municipal EAJ-PNV sobre la financiación que necesitan los ayuntamientos para cumplir la ley de sostenibilidad energética. Dado que se incorpora sin estar en el orden del día, se necesita la mayoría absoluta para continuar con el procedimiento. ¿Votos a favor de la inclusión de esta moción en el orden del día? EH Bildu. Bai. EAJ-PNV. Agara. Grupo Socialista. Sí. NOA. Visto el resultado de la votación, que se obtiene la mayoría absoluta, procede a tratar la moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu y el Grupo Municipal EAJ sobre la financiación que necesitan los ayuntamientos para cumplir la ley de sostenibilidad energética. Tiene la palabra alguno de los portavoces. Ah, ya las has hecho. He hecho la explicación previa, ¿eh? Ah. Vale. Bueno. Me he adelantado, perdón. Bueno, todos sabéis lo que se propone, ¿no? Vale, pues entonces pasamos a votar. Votos a favor, bueno, votos de EH Bildu. Bai. EAJ-PNV. Agara. Bai. Grupo Socialista. Sí. Grupo NOA. Visto el resultado de la votación, ha sido aprobado la moción presentada por los dos grupos municipales. Bien, como siguiente punto del orden del día tenemos iniciativa ciudadana presentado por Kepa Miren Alaña Rienda referente al peaje AP68. Bien, la moción presentada por dicha persona, voy a leer su parte expositiva, no, su parte resolutiva, mejor dicho. Lo que propone al Pleno del Ayuntamiento, concretamente, es lo siguiente. El Ayuntamiento de Arrigorriaga insta a las Diputaciones Forales de Álava y Vizcaya a buscar un acuerdo al objeto de regular un modelo de financiación más justo y equitativo para todos los alaveses y alavesas, vizcaínas y vizcaínos en todo el trayecto compartido de la autopista AP68, tramo Bilbao-Altuve. Segundo, el Ayuntamiento de Arrigorriaga, con el objetivo de facilitar la comunicación y cohesión social entre territorios limítrofes, insta a la Diputación Foral de Vizcaya a incluir la gratuidad en el tramo vizcaíno que va desde Bilbao hasta Orozco, salida 3. Tercero, el Ayuntamiento de Arrigorriaga insta a la Diputación Foral de Vizcaya a que incluya la AP68 dentro del sistema de bonificaciones y tarifa plana de 32,63 euros mes. Cuarto, el Ayuntamiento de Arrigorriaga, teniendo en cuenta que en la actualidad la AP68 es la cuarta autopista más cara de Europa, insta a la Diputación Foral de Vizcaya a que aplique un descuento del 50% sobre el precio de tarifa a todos los recorridos de ida y vuelta realizados entre las estaciones de Bilbao y Altuve para todos los vehículos ligeros que realicen idéntico recorrido con origen y destino en la misma entrada y salida de la autopista en un espacio mayor de 1 hora y en menos de 24 horas. Cuarto, el Ayuntamiento de Arrigorriaga, y con el objetivo de reducir la siniestrabilidad, insta a las Diputaciones Forales de Álava, Vizcaya, a que entre las estaciones de Altuve y Bilbao aplique un descuento del 75% a todo el transporte pesado y peligroso de 4 ejes. Quinto, el Ayuntamiento de Arrigorriaga insta a las Diputaciones Forales de Álava y Vizcaya a que las peticiones anteriormente expuestas se desarrollen lo antes posible, para así terminar definitivamente con la discriminación territorial que históricamente venimos sufriendo en los municipios vizcaínos de Orduña, Orozco, Arakaldo, Arrancudiaga, Ugao y Arrigorriaga. Bien, en relación a esto, a esta iniciativa ciudadana, consta también en el orden del día
una moción alternativa del Grupo Municipal EH Bildu respecto a la presentada por Kepa Miren Alaña Rienda referente al peaje AP68. Entonces, procede a dar lectura de su moción y luego a continuación pasaremos a votar el contenido de las dos mociones. ¿De acuerdo? Ángel, no sé si tengo que dar lectura a la moción o paso directamente a dar la explicación. Quiero decir que la moción la conocemos. Entonces, lo que interesa es que la gente vale, sepa exactamente qué es lo que se vota, no la explicación. Vale. La explicación queda muy bien. La explicación queda muy bien, pero lo que se trata es qué se vota. Luego no es explicar, no, qué se vota. Y luego si uno quiere explicar, adecuado. Pero no es la explicación lo que se vota. Vale, bueno, dentro de la explicación efectivamente viene también los motivos de la moción que presentamos y también los acuerdos a los que queremos llegar. Pero empiezo por explicar que por parte de Kepa Alaña se nos solicitó una reunión para tratar esta iniciativa ciudadana que se presenta hoy al Pleno. En esta reunión acordamos que él podría estar presente para así poder exponer de una manera breve el contenido de la iniciativa y ayer, mediante conversación telefónica, me trasladó que no podría estar, pues cuestiones que no podía aplazar. Entonces, tal y como hemos podido leer en la iniciativa que se ha presentado por parte de la plataforma y que ha presentado Kepa Alaña, se hace una clara descripción de todo el recorrido que han hecho para llegar a esta iniciativa, de dónde nace esta plataforma y el trabajo que se ha efectuado partiendo de una necesidad económica, personal y laboral de las personas usuarias para intentar dar respuesta y solución a un servicio público. Trabajo que, aun no compartiendo desde EH Bildu algunas de las propuestas o en los términos que se plantean, es totalmente reconocible y respetado. Por nuestra parte, y paso a nuestra moción, la moción que presentamos como alternativa también se la habíamos trasladado a Kepa, la conocen y desde hace meses ya, porque los contenidos de la misma habían sido también debatidos por nuestras y nuestros representantes en las juntas generales. EH Bildu trabaja en la implantación de un modelo de financiación propio para las vías de alta capacidad y toda la red de carreteras de Euskal Herria. No es un debate fácil, ni en el ámbito político, ni en el social, ni en el económico, ni en el técnico, porque hay que tener en cuenta muchas variables. Variables como el modelo de movilidad, la política medioambiental, ordenación y equilibrio territorial, transición de modelo energético, situación y futuro del sector de transporte, política fiscal, exigencias de las directivas europeas sobre la materia. Y además, los puntos de partida y las particularidades de cada país, cada territorio, son bastante diferentes. En cuanto a las instituciones, la situación del debate también es diversa. Guipúzcoa adoptó en sus días las medidas más novedosas, pero en la actualidad el debate está paralizado. Álava ha puesto en marcha una ponencia específica sobre el tema, en gran medida por el problema financiero que se prevé a partir del 2026, momento en el que la mayor parte del recorrido de la AP68 quedará en manos suyas. En Vizcaya hace tiempo que hablamos también de discriminación entre comarcas. En este contexto, hoy en día EH Bildu no está en condiciones de apoyar ninguna propuesta que plantee la gratuidad total de las autopistas de peaje existentes en Hego Euskal Herria. No obstante, y a la espera de avanzar en el debate de este nuevo modelo de financiación, estamos dispuestos a apoyar e implementar nuevas medidas de bonificación que palíen los peores efectos para los usuarios habituales, tanto a nivel económico como para superar situaciones de discriminación en función del origen de la ciudadanía vasca. Es por ello que con nuestra moción lo que se solicita es al Ayuntamiento de Arrigorriaga para que inste a la Diputación Foral de Vizcaya a establecer el límite de gasto mensual y el sistema de bonificaciones aplicado en otras vías de peaje hasta la salida 3 de la AP68. El Ayuntamiento de Arrigorriaga insta a la Diputación a analizar las medidas oportunas tanto en materia de bonificaciones como de otro tipo y su puesta en marcha a la mayor brevedad posible para la regularización del tráfico de vehículos pesados en la Nacional 625 en su trayecto vizcaíno. El Ayuntamiento de Arrigorriaga insta a Diputación Foral de Vizcaya a buscar un acuerdo con la Diputación Foral de Álava para implementar el límite de gasto y un sistema de bonificaciones para los desplazamientos desde la AP68 entre Vizcaya y Álava. El Ayuntamiento de Arrigorriaga insta a la Diputación Foral de Vizcaya a iniciar una reflexión sobre la financiación de las vías de alta capacidad del territorio para acabar con la discriminación entre comarcas. Esta sería, en definitiva,
la moción alternativa a la iniciativa ciudadana presentada por Kepa Laña en representación de la plataforma P68. Bueno, a mí me gustaría, esta es la segunda vez ya que se presenta este tipo de moción. La anterior vez no vino a pleno, simplemente se quedó en la comisión ordinaria correspondiente, y esta vez se presenta por partida doble. Bueno, por hacer un pequeño resumen, el 1 de enero de 2020 la titularidad de la AP68 pasó a ser de la Diputación Foral de Vizcaya, pero únicamente la titularidad, no la gestión ni la explotación. Es decir, la AP68 seguirá siendo gestionada por una empresa privada. ¿Por qué? Porque el gobierno de José María Aznar, de aquellas del Partido Popular, amplió la concesión de la autopista que vencía en 2011 hasta 2026, haciendo imposible su rescate, medida que fue duramente criticada por el Partido Socialista de Euskadi. En la pasada legislatura, enero de 2017, desde el Gobierno foral, dando cauce a una reivindicación histórica del Partido Socialista de Vizcaya, se acordó la puesta en marcha del sistema de limitación de gasto al que quedaron vinculadas las infraestructuras viarias sometidas a peaje de titularidad foral. Como he dicho, a diferencia con el resto de infraestructuras viarias, la AP68 no será aún gestionada por la Diputación, por lo que no es aplicable directamente el sistema de límite de gasto y debe de realizarse un planteamiento específico para esta infraestructura viaria. La voluntad de la Diputación Foral de Vizcaya es analizar la viabilidad de incorporar una infraestructura que no es de gestión foral al actual sistema integral de tarifas de Vizcaya. Por ello, están analizando, junto con la empresa concesionaria, que, como ya he dicho, privada y responsable actual de la gestión de la autopista, los mecanismos que permitan, en su caso, integrar en el sistema en vigor hoy para el conjunto de autopistas forales de Vizcaya. Creo que desde la Diputación están trabajando ya en ello, en esta medida de acuerdo de abaratar costes y demás. Eskerrik asko, Argoitz. Solo por comentarte esa última intervención que has hecho, ciertamente en el 2017 ya se trajo aquí a pleno, en la anterior legislatura, esta moción. En el 2019 se volvió a traer, unos meses después ya cogía la titularidad la Diputación Foral de Vizcaya, y en definitiva lo que se venía a trasladar es lo mismo, ¿no? Solicitar que se empezaran a dar pasos. Desde las juntas generales, en marzo creo que tuvieron pleno, no sé si fue un pleno, una comisión, no te puedo decir ahora mismo, juntas generales, y ya se trasladaba que se iniciaría un estudio económico y conversaciones con la empresa concesionaria para abordar para la aplicación de subvenciones. Sin embargo, en ese pleno de marzo todavía no había nada. Ciertamente ha habido una pandemia de por medio que nos ha afectado a todos, a las juntas generales por supuesto que también, pero en principio no se había avanzado nada ni en esa comisión ni en ese estudio económico. Bai, eskerrik asko Idoia. Bai, Ieltsu. Bai, bakarrik, por aclarar nuestro voto, no nos vamos a alargar mucho. Eso sabemos que es un tema que se ha debatido muchas veces, no solo aquí, también en juntas, como ha explicado Argoitz. Todas las demandas que hacéis ya están sobre la mesa y se están trabajando. Creemos que esta moción no es que aporte nada nuevo, y ya lo has dicho, en 2017-2019 también se trajo, y creemos que hay que dejar de ser oportunistas porque ya se está trabajando sobre ello y dedicar trabajo a las cosas que realmente puedan aportar a Arrigorriaga. Así que nuestro voto va a ser que no. Eskerrik asko. Todas las intervenciones, pasemos a votar la iniciativa ciudadana presentada por Kepa. Finalizadas intervenciones, procedemos a votar la iniciativa ciudadana presentada por Kepa Miren Alaña Rinda referente al peaje AP68. Votos de EH Bildu. Abstentzioa. EAJ-PNV. Agara. Grupo Socialista. No. NOA.
Vale, examinado el resultado de la votación, ha sido desestimada la iniciativa ciudadana presentada por Kepa Miren Alaña Rinda referente al peaje AP68. A continuación procedemos a votar la moción alternativa del Grupo Municipal EH Bildu respecto a la presentada por Kepa Miren Alaña Rinda referente al peaje AP68. EH Bildu. EAJ-PNV. Agara. Abstención. Grupo Socialista. No. NOA. Visto el resultado de la votación, ha sido desestimada la moción alternativa del Grupo Municipal EH Bildu respecto a la presentada por Kepa Miren Alaña Rinda referente al peaje AP68. Es correcto, ¿no? Vale. Bien. Como siguiente punto del orden del día tenemos mociones de urgencia, se las hubiere. Vale. Pasemos. El último punto del orden del día es ruegos y preguntas. Comentar que antes de pasar a los ruegos y preguntas de esta sesión plenaria quedan pendientes determinadas preguntas que se formularon en la anterior sesión plenaria que ahora deberán responder el equipo de gobierno a las preguntas formuladas en la anterior sesión plenaria. Vale. La primera pregunta que se formuló en el pleno pasado fue por parte del concejal del PNV, Ricardo Martínez, en el que solicitabas información, si no me corriges, Richard, acerca de 2 facturas de la revista de Argia. ¿Vale? Cuando Eñaut mesedez, alduzunean. Bai, bueno, apur bat azaltzea faktura hauen nondik norakoa. Argia aldizkariak 2 ale berezi egiten ditu urtero eta horretan Arrigorriagak udala lehen aldiz sartzeko aukera eman ziguten. Alde batetik, heldu ginenetik ikusi dugu desorek handia dagoela euskarazko eta gaztelaniazko medioi eskantzen zaien barkatu publizitatearen artean, eta bestetik, egia da baita nahikotxo jaitsi dugula komunikazio eta publizitateari dagokion diru partida. Hala ere, eta kontutan hartuta kopurua oso txikia zela, iaz parte hartzea erabaki genuen. Egia da baita hemendik aurrera, aurten edo hemendik aurrera parte hartzen jarraituko bagenu, kontratu txikia egingo genukela. Beste hainbat kontraturekin egiten dugun bezala. Baina laburbiltzearren, hau izan zen gehiago gauza puntual bat, eta urtero egingo balitz, egingo genuke dagokion kontratu txikia. Urrengo galdera izan zen acerca de, también la formuló Ricardo Martínez, sobre la existencia de un reparo de intervención respecto a la obra del baño del polideportivo. Idoia nahi duzunean. Te decía, Ricardo, que ciertamente era una obra que estaba prevista y de hecho se había anunciado. Sin embargo, y por motivos sanitarios, por tema del COVID y de salud en relación con que una de las empresas que tenía que efectuar los trabajos y trabajar en la factura estuvo confinada por positivos de COVID. No trasladaron el presupuesto definitivo a tiempo y como la obra estaba prevista para hacerlo en un periodo vacacional, de alguna manera, para algunos de las actuaciones del polideportivo, hubo que iniciarla sin hacer el procedimiento que desde Hacienda se requiere para formalizarlo. Eso es lo que me han trasladado desde la oficina técnica y desde Hacienda. Eskerrik asko, Idoia. Urrengo galdera, contrato que se ha realizado acerca de las grabaciones para los plenos de Euskaltel. Eñaut mesedez. Bai, bueno, hor esatea bere horretan ez direla bi kontratu Euskaltelekin, baizik eta da nolabait esatearren Euskaltelek bi kontratu horiek bideratzen dituela. Alde batetik dago instalazio guztia egiten duen ingenieriak, hau da, kamera jarri, kamerak instalatu, kableatu guztia, hori alde batetik doa, eta bestetik doa hilero osoko bilkura grabatu eta eman alizateko enpresak egiten duen lanketa.
Lehenengoa izan da, bigarrena bere horretan aldatu daiteke. Hau da, zuk urte honetan egin dezakezu enpresa batekin eta gero beste batekin. Ez genuen esleipenera eraman, azkenean asmoa zalako altzen enean apur bat denbora aurreztea. Eta galdetuta esan ziguten aukera egokia izan zitekela. Hurrengo galdera, acerca de la licitación para el suministro de los vehículos eléctricos. Idoia Mesedes. Sí, ante esto se nos preguntaba que si los vehículos o la licitación sobre los vehículos que estaban presupuestados ya anteriormente a que nosotras llegáramos a la legislatura y si ya no eran necesarios. Por supuesto que los vehículos son necesarios y por supuesto por varias razones en estos momentos. Una de ellas es avanzar en el camino de eficiencia energética y sostenibilidad, por el envejecimiento de la flota, por ahorro en costes de mantenimiento y por mejorar la calidad del servicio que prestan. Y sí, los pliegos están preparados para sacarlos cuanto antes, pero lo que necesitamos en estos momentos es dotarlo de partida económica, como establecen los procedimientos para llevar a cabo una licitación, que esperamos sea en breve la dotación para poderlo sacar. Hurrengoa, acerca de la normativa de contratación. María Jesús. Bueno, esto era por la tramitación de contratos menores que anualmente mantiene el ayuntamiento. Lo voy a intentar explicar un poco como mejormente puedo, pero igual me alargo un poquito. Porque, bueno, esta es de estas cosas que cuando entras aquí al gobierno, pues das por hecho que están funcionando bien y que esa es la manera en la que se están haciendo es la que debe ser, ¿no? Y en alguna ocasión, cuando lo preguntas a los técnicos, pues te dicen que, bueno, pues que esto siempre se ha hecho así y que tampoco hay mayor problema. Pero en la segunda ocasión que preguntó el PNV, pues ya me planteé si igual había algo que efectivamente pues no se estaba haciendo bien. Y te acercas a contratación, área que, por cierto, se ha visto trabada por las bajas por permiso o por enfermedad, que parece que algunas veces se nos olvida, que según para qué, que estamos en mitad de una pandemia, pero esto es así y afecta también a los trabajadores del ayuntamiento. Y te dicen que efectivamente se debería de tramitar antes, pero que siempre se ha hecho aproximadamente en esas fechas. Estamos hablando del mes de abril. Y les preguntas a contratación, bueno, pues, y estas, por ejemplo, las de IROR, porque se ponía, por ejemplo, la de la contratación de recogida de animales, ¿cuándo ha salido en los últimos años, ¿no? Por poner un ejemplo, en la anterior legislatura. Y vas y te dicen, pues mira, en el 2016 salió el 8 de febrero. En el 2017 salió el 4 de abril. En el 2018, el 13 de marzo. Y en el 2019 te dicen que el 6 de junio. El 6 de junio, estabais vosotros gobernando. En este año se ha tramitado en abril. Y bueno, pues visto cómo funcionaba antes, pues casi pues te das con un canto en los dientes, ¿no? O sea que para estar atónitas, como afirmaba Sonia, pues igual es que ignoraba cómo se hacían las cosas antes cuando estaba gobernando ella. Pues bueno, pasaos este momento, ¿no?, de que te informas. ¿Qué es lo que tienes que hacer en estos casos? Pues ver si hay algún margen para solucionar un problema que, como tantos otros, se venían dando dentro del ayuntamiento, para que estas lagunas administrativas pues no se repitan. Y en eso estábamos, de hecho. Así que desde intervención se solicitaron ya en enero, todas las fichas de contratos menores para la retención de crédito, con el objeto de acelerar ya los plazos y que en febrero estuvieran formalizadas. Pero bueno, la gente, como digo, se pone enferma, tenemos permisos, etcétera, etcétera. Para el año que viene nos ha planteado y nos ha propuesto hacerlo en el último trimestre de este año, para que en enero estén ya todas tramitadas. Además, hemos dotado de 2 plazas de TAG y de auxiliar administrativo por acumulación de tareas para dar salida a este tipo de trabajos.
Por otro lado, también quería contar que, a pesar de que se os ha informado de esto en otras ocasiones, este equipo de gobierno ha elaborado una guía de fiscalización con el objetivo de mejorar todo lo competente a contratación, algo que nunca había existido en este ayuntamiento. Y con esto, pues esperamos que quien venga por detrás se encuentre la casa pues un poquito más ordenada y un poquito más limpia. Eta azken galdera izan zen OMIK zerbitzua dela eta. Iratxe? Vale, pues según el servicio del OMIC, como creo que sabéis, se cerró en mayo del 2019. Y hablando con la técnico responsable del área, me comenta que en cuanto se cerró, se derivaron los casos a Consumo y de Bilbao. Y en lo que llevamos de año, hay que pensar que también hemos estado en situación de pandemia, no ha habido apenas casos o solicitudes hechas. La verdad que ahora ya pasada la pandemia, o esperemos que se mejore, se está valorando para el próximo año pues tenerlo en cuenta si dar el servicio de la OMIC y tenerlo en cuenta a la hora de realizar los próximos presupuestos. Listo. Eskerrik asko Iratxe. Gure aldetik uste dute erantzunta daudela, zer nahi baduzue komentatu? Bai, Richard? Bai, eskerrik asko por las respuestas. Bueno, en los casos de los que habláis, nosotros hicimos las preguntas porque en todos estos casos apreciamos defectos en las formas, en los procedimientos o en las carencias de contratación. Y muchas de estas cuestiones decir que han sido reparadas por la propia interventora. Cuando hablas de la guía de la fiscalización, puede ser una propuesta también propuesta por intervención, que dices que lo propone el equipo de gobierno, pero lo llevó la interventora a la Comisión de Hacienda. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Zer gehiago? Bai, Argoitz? Ante la nueva normativa de circulación que entró en vigor el pasado 11 de mayo, donde pone como límite de velocidad los 30 kilómetros por hora, sí que rogaríamos al equipo de gobierno que informe a la ciudadanía de este cambio y en diferentes zonas del municipio a ver si es posible el cambio de señales o de indicadores o en los sitios donde no haya las señales correspondientes intentar darle una vuelta y señalizar las vías urbanas. Eskerrik asko, ondo. Bai, Ieltsu? Eskerrik asko. Nosotros queríamos traer hoy, como ya hemos hecho otras tantas veces en algunos plenos, una petición que ya hemos hecho varias veces. No sé cómo estará en estos momentos el estado de las bolsas de empleo que se iban a revisar y demás, pero es que este mes hemos encontrado varios, no uno, sino varios decretos de alcaldía con nombramientos para personas que vienen de otros municipios, porque el municipio de Arrigorriaga, aunque tiene bolsa de empleo, no tiene personal en situación de disponible y se ha tirado de Álvaro ya nos explicó en otra ocasión que igualmente si otros municipios dependían de la bolsa de empleo de Arrigorriaga también se puede llamar, pero bueno, como ya le dije, si no está actualizada no la podemos usar nosotros ni la podrán usar en otros municipios. Entonces era por saber si se está haciendo algo, si se está actualizando esas bolsas de empleo, porque es triste, son 3 puestos de trabajo que todos tenemos derecho a trabajar, pero pues viviendo en Arrigorriaga, si pueden hacer uso de ello mis vecinos y vecinas, pues pensamos que es mejor, ¿no? Entonces saber un poco cuál es el estado de... Vale, por lo que yo te puedo informar, José Ignacio, se abrieron las bolsas para conserjes y para auxiliares de bibliotecarios. Y en este momento además la persona auxiliar que ha venido se va a encargar de organizar todas esas solicitudes, que son cientos de solicitudes las que recibimos, un trabajo para meses. Y bueno, pues por lo menos luego tendremos ya las bolsas actualizadas de lo que te he dicho, de conserje y de auxiliares de bibliotecario. Tenemos en mente también ponerlas en marcha, de hacer bolsas de trabajo de socorristas y bueno, y poquito a poco pues ir actualizando todas las bolsas que tenemos por ahí. Como recuerdas, y Álvaro nos
explicó todo el proceso, que efectivamente no son procesos fáciles ni de un día para otro, pero bueno, pues poquito a poco pues vamos haciendo lo que podamos, ¿de acuerdo? Es que ricasco. ¿Y el Chubay? Nada, quería hacer un par de comentarios. El primero es para el Gaztegune. Bueno, no es para el Gaztegune, perdón, es para la concejal de Juventud, eso lo que es respecto al Gaztegune. Bueno, respecto a los cambios o propuestas de cambios que salieron a raíz del diagnóstico, sí que es verdad que te comenté que te íbamos a dar nuestra opinión entonces, o aportaciones, y nuestra idea es dejarlas aquí hoy en público para que no quede ningún tipo de duda, ¿vale? Son dos. En primer lugar, pues bueno, no queremos que el Gaztegune merme sus servicios entre semana, sí que, o sea, queremos que mantenga abierta su oferta, por supuesto, sujeta a mejoras o cambios, pero no mermas, y entendemos que esté cerrado de lunes a jueves, pues es una merma. Y la segunda, tampoco quisiéramos que a raíz de que solo se abra los fines de semana y se traslade a los fines de semana el Gaztechoco, por ejemplo, los y las trabajadoras tengan que adaptar sus condiciones laborables en algo que nosotros entendemos que es a peor, y trabajar mayormente los fines de semana. Porque a día de hoy esas personas trabajadoras que están tan bien valoradas lo están por algo, hacen muy bien su trabajo de preparación para la juventud, lo hacen entre semana y tienen unas condiciones que entiendo que para ellos son motivantes porque al menos les permite librar 2 fines de semana al mes. Y si pasan a trabajar los 4 fines de semana al mes, pues entiendo que eso es también un pasito más hacia la precariedad, ¿no? Y 2 preguntas que son en qué condiciones se encuentran actualmente esas personas trabajadoras del Gaztegune y a partir de qué día comienza a contar su derecho de subrogación. A ver si te contesto a todo, ¿vale? En cuanto a la situación, voy a empezar por la situación actual. A ver, se ha hecho una tramitación urgente con el 10% de IVA en vez del 21%, y ya que se considera que es una actividad infantil o juvenil. En este momento está hecho con factura. Y no voy a entrar en debates así de mala gestión, porque yo ya he visto comentarios en redes, si hay mala gestión del Gaztegune, no hay mala gestión del Gaztegune, sino que me voy a remitir a un decreto que he encontrado, que yo creo que, como todos, pues en las administraciones públicas o en corporaciones políticas, a la hora de hacer licitaciones pueden ocurrir imprevistos, ¿no? Como nos puede pasar a nosotros y también a vosotros en su día. Porque pues, me remito a un decreto que he encontrado con fecha del 16 de febrero de 2017 y leo en el que el 13 de enero de 2016, por decreto de alcaldía, se aprobó la segunda y última prórroga de contrato del servicio del Gaztegune con la empresa Susperguincha para el periodo del 1 de enero a 31 de diciembre de 2016. Con fecha 19 de diciembre de 2016 se dicta otro decreto de alcaldía para aprobar el expediente para la nueva licitación de servicio. Tras los trámites oportunos, ¿cómo estabas tú? Sí. Me imagino que igual te suena. La publicación en BOF incluida, se detectó un error no subsanable en la documentación preparatoria de la contratación consistente en la omisión en los pliegos reguladores de la cláusula de subrogación de trabajadores. Patinazo. Por ello se dictó decreto de alcaldía con fecha de 24 de enero de 2017 por el que se declara el desistimiento del procedimiento de adjudicación iniciado, ordenando el inicio de una nueva licitación una vez corregida la documentación preparatoria de la contratación. Bueno, no a leer todo, voy a pasar a he resuelto, ¿no? Se resuelve el señor Asier Albizu Manrique resuelve aprobar la prórroga a Susperguincha el CARTEA del contrato de desarrollo y prestación de actividades de dinamización y gestión del proyecto joven del 1 de enero hasta el 30 de abril del 2017. Se hizo una prórroga fuera de contrato. Entonces, yo creo que hemos demostrado que queremos mantener el servicio del Gaztegune en las mejores situaciones posibles para no cerrar, seguir con la continuidad, y se ha mantenido hasta que se haga la tramitación oportuna y necesaria mediante contrato menor o facturas, pues para eso, para mantener la situación en la mejor manera posible. En cuanto a los trabajadores, estamos hablando de
una futura licitación, se ha hecho el proceso participativo y han salido pues, datos que se dieron. No fueron propuestas sacadas de los cuestionarios, de las entrevistas, hablando con el personal, con bastante otros agentes. No es una decisión ya tomada en la que no se ha tomado la decisión. Recogeremos vuestra propuesta, la estudiaremos y veremos cómo será la próxima licitación y servicio del Gaztegune. Bueno, no sé si ahora Argoich quiere contestar algo. Lo único, el tema del derecho de la subrogación, y que yo en ningún momento he dicho que hayáis sentenciado. Se lo dije a Maite, te lo dije a ti. Cuando estuvisteis dando el diagnóstico, se dio a entender eso. Sería un error de comunicación y por eso ahora mismo me has escuchado decir propuestas de cambio. El derecho de subrogación, ¿a partir de qué día? A ver si se puede confirmar, que puede ser el 30 de abril, no, porque creemos que es un dato importante. Bueno, lo pregunto en contratación y te respondo. ¿Vai, Argoich? Un poco para alusiones porque era yo el que dirigía el área de juventud ya la pasada legislatura. Creo que patinazo no, ahora mismo no tenemos al secretario municipal que estaba en aquel entonces, pero la técnico de juventud sigue siendo la misma y creo que está a tu alcance esta técnico a la que la puedes consultar porque hubo ese error y ya está. O sea, no, patinazo. O sea, simplemente es un error sí. subsanable, Sí. que eso es un matiz bastante importante, la palabra subsanable. Lo que quiero decir es que se critica la mala gestión constantemente y que pueden ocurrir imprevistos en cualquier licitación. Esta vez la licitación de ahora no ha sido por un error que se nos haya olvidado poner algún dato en los pliegos administrativos o técnicos. Ha sido un contratiempo en cuanto a IVA, porque creo saber que la empresa de Susperguincha es una fundación y ha habido ahí pues algún dato de cambio de porcentaje de IVA que ya se ha llegado a corregir y por mi tramitación urgente que ya está metido para que salga lo antes posible y con las fechas previstas que teníamos la nueva licitación. Vale, yo tenía... Es que recasco vaya. Yo tenía solo otra pregunta que nos trasladaban, a propuesta de quién se había decidido pintar la pista cubierta de tenis y pasar a hacer esas 4 pistas encima de la actual. No sé si nos podéis contestar. Todas las propuestas que se han hecho sobre las pistas de tenis parten de una reunión que se hizo con el grupo de tenis. Ellos nos trasladaron en principio que era una petición que habían hecho varias veces anteriormente ya. De hecho, yo recuerdo que estuve con Argoich hablando del tema y él me dijo que en su día también lo habían valorado, pero se había descartado. Y después, como siempre, una vez que recibimos la petición del grupo, hicimos el contraste con responsables del polideportivo y responsables de la empresa. O sea, fue el grupo de tenis quien nos trasladó que quería esas 4 pistas así pintadas. Vale, es que recasco. En aquel momento fue descartado, creo que ya lo hemos comentado más de una vez, porque veíamos, y así lo valoramos también con los técnicos municipales, creo recordar que de aquellas estaba también el aparejador actual, que luego en las temporadas de lluvia y demás corría más riesgo de mojarse la pista y podrían haber caídas y así. ¿Vai, Richard? Gracias, Chobat. Hemos visto que se han recibido mensajes a números de teléfono de particulares y privados por parte de una empresa de la convocatoria para apuntarnos a cursos de empleo. Esa empresa nos sorprende, o lo que hemos visto, que nos dice en ese mensaje que los datos han sido cedidos por el ayuntamiento. Entonces nos preguntamos si sabéis algo, porque nos preocupa con el consentimiento de quién se ha hecho eso, qué clase de tratamiento se está haciendo de los datos personales
y a cuánta gente le está pasando, no sé si conocéis. Y también nos preguntamos si estos datos se están efectivamente proporcionando desde el ayuntamiento, está pasando lo mismo en otras áreas de actividad o en otros ámbitos, y si están seguros nuestros datos personales. Eskerrik asko. Suri. Bueno, nik ez dut horren berririk. No, que lo preguntaré en el área de promoción económica y como entiendo que es un tema que es serio y que es relevante, en cuanto tengamos la respuesta y sin esperar al siguiente pleno, pues lo comentamos. Zeo zer gehiago? Bai. Arrastion. Quisiera comentar algo respecto al tema del cambio de calles, del que tanto se está hablando en las últimas semanas. Desde PNV ya dejamos claro, en comisiones, en el Consejo de Igualdad y aquí mismo en el Pleno, que nuestra propuesta es que se ponga nombre de mujer a lugares que no tienen nombre o que no impliquen trastornos a la ciudadanía. Eso lo hemos repetido millones de veces y lo reiteramos las veces que haga falta. Hemos leído también que el cambio de nombre de calles no conlleva ningún trastorno. Sin embargo, no estamos de acuerdo. Pero en cualquier caso, esperamos que no se hagan cambios que trastornen para nada a la ciudadanía. Visto la movilización que se ha llevado a cabo en La Embarqueta, con la presentación de 475 firmas y posterior convocatoria de una concentración, exigimos al equipo de gobierno a que reflexione y no lleve a cabo una medida con la que el pueblo no está de acuerdo. Que escuche al pueblo y que si realmente quieren hacer una participación ciudadana, esta participación sea real y se haga con las personas que estarían afectadas por el cambio. Tampoco estamos de acuerdo y no nos parece correcta la línea del equipo de gobierno de intentar desprestigiar a otros partidos políticos de la oposición e incluso a vecinos de La Embarqueta, al decir que se han creado bulos en torno al tema de cambio de calles. Como se dijo en comisiones, las informaciones al respecto de la intención de cambio de callejero no las ha hecho ningún partido político, sino el propio equipo de gobierno a través de su página web, en la revista de los jueves, mediante WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede decir que se actúa de forma transparente cuando no se han reunido con los vecinos de La Embarqueta hasta que no los han visto recogiendo firmas? ¿Cómo se puede decir que en la reunión con La Embarqueta se les ha dejado todo claro cuando tras esa reunión tienen convocada una concentración? Hay algo que yo no entiendo. Estáis a tiempo de evitar algo que los vecinos no quieren que ocurra. El PNV os anima a que escuchéis lo que dice el pueblo y que actuéis en consecuencia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eva. Bai. Sí, bueno, yo no me queda otra más que volver a ratificar y volver a explicar algo que creo que todavía no está claro. El proceso participativo para el tema del callejero acaba de empezar, ha empezado el día 31. Este proceso dura hasta el 13 de junio y es un proceso que se ha hecho a instancia del Consejo de Igualdad. El equipo de gobierno todavía no ha tomado ninguna decisión porque no estamos en esa fase. A ver si queda claro ya de una vez. Estamos ejerciendo el derecho democrático que tiene la gente a hacer sus aportaciones. Lo mismo que los vecinos de las calles afectadas, como les decís, tienen derecho a dar su opinión, el resto de la ciudadanía de Arrigorriaga también la tiene, a decir qué calles le gustaría proponer para que figuren en este municipio y qué calles, en su caso, podría cambiar. Eso está recogido en el formulario. Entonces, cuando termine este proceso al que os invito a que participéis, cuando termine, el Consejo de Igualdad elaborará una propuesta, que para eso es el Consejo de Igualdad. Y el Consejo de Igualdad puede elaborar la propuesta que quiera, porque el Consejo de Igualdad está ahí para eso, para instar al equipo de gobierno, al que esté, a que tome medidas que permitan avanzar en igualdad. Cuando tengamos esa propuesta del Consejo de Igualdad, que primero se tendrá que reunir, analizar
todas las aportaciones que se han hecho en este proceso participativo y tendrá en cuenta todo el resto de circunstancias, porque no somos ajenas a lo que está pasando en Arrigorriaga. Cuando elaboremos esa propuesta y la dejemos en la mesa de alcaldía, entonces se podrá empezar a hablar de lo que esta corporación y de lo que este equipo de gobierno debería de hacer al respecto. Mientras tanto, lo que exijo es un respeto al Consejo de Igualdad. Un respeto, sin más. Y los vecinos y vecinas de La Marqueta que estáis hablando que han recogido firmas, perfectamente, esas firmas ahí están y se incorporarán al expediente. Pero también quiero comunicar aquí que nos han trasladado varias vecinas y vecinos que con nosotras también hablan, que mucha gente incluso ha firmado y luego incluso se ha arrepentido porque ha firmado porque le han comunicado que su calle se va a cambiar, así se va a cambiar, y que ese cambio le iba a suponer una serie de trastornos y una serie de gastos muy importantes y una serie de trámites obligatorios muy importantes. Y esto no es así. Esto no es así. Ya hemos colgado en la página web del Ayuntamiento, donde está el proceso participativo, cuáles serían las consecuencias de un hipotético cambio de una calle. Porque este proceso no es una revolución que estamos haciendo nosotras aquí en Arrigorriaga. Este proceso se ha hecho en otros pueblos de una manera muy tranquila, muy pacífica, que no ha pasado nada. El año pasado se cambió en Gasteiz la avenida Juan Carlos I y se puso avenida 8 de marzo sin proceso participativo, por cierto. Y no ha pasado nada, no ha habido ningún totum revolutum. En Bilbao se cambiaron 3 calles en el año 2017 con un proceso participativo que, por cierto, es en el que nos hemos basado, porque la técnica de igualdad ha estado en contacto con la directora de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, ayuntamiento que os recuerdo está gobernado por PNV y PSOE, ha estado en contacto con ella y es la que le ha trasladado cómo fue todo ese proceso participativo. Y nos estamos basando en ese proceso participativo que nos pareció bastante bueno. Entonces, no entiendo por qué lo que en Bilbao o en otros pueblos se ha llevado de una manera muy normal, muy normalizada, aquí está suponiendo, bueno, pues un trastorno tremendo. Cuando todavía, insisto, la gente tiene que saber que si se llega a cambiar cualquier nombre de calle, no tiene que hacer nada. El ayuntamiento es el que traslada de oficio al Instituto Nacional de Estadística, al Eustat, al Catastro, es quien traslada ese cambio de denominación, porque la gente no se ha cambiado de casa, no se ha cambiado de domicilio, lo que ha hecho ha sido cambiar la denominación oficial de su calle. Y esto es muy importante. Y en Arrigorriaga, además, esto ya ha pasado, porque en el año 79 se cambiaron varias calles, se cambiaron varias. De hecho, hubo una persona que nos trasladó hace poco un dato muy curioso. Una persona que dijo, mira, mi padre nació en una calle que tenía un nombre, que no me acuerdo cuál era. La Mutual. La Mutual. Vivió luego, esa calle La Mutual pasó a denominarse General Mola. General Mola. Y murió en una calle que se llama Hermenegildo Lecumberri. Y esa casa no ha tenido que cambiar de escrituras, ni ha tenido que hacer nada, ni ha pasado nada. Lo pongo como ejemplo, sin más. Por lo que me toca a mí con este tema, lo comenté en comisiones y lo vuelvo a reiterar. Hablé con los vecinos del barrio y lo vuelvo a reiterar. Lo que no es de recibo es para las vecinas y vecinos de ese barrio el que haya colaborado, el que haya querido enredar, el que haya querido liar. No hay derecho, de verdad, a que vecinas y vecinos de ese barrio, gente mayor que vive en ese barrio, sin darles realmente la información que se debiera de dar, gente que conoce realmente la información que tiene y que ha permitido, sin ninguna necesidad, que vecinas y vecinos de este barrio, porque aquí han venido personas que han pedido hora y han venido a hablar y han venido a preguntar qué está pasando realmente en el barrio. Cosa que muchos de los de aquí parece ser que tal vez igual no lo teníais tan claro y que igual podíais haberos acercado y haber preguntado. Y lo dije en las comisiones y la vuelvo a decir, sin ninguna necesidad, estas personas mayores no se merecen lo que están viviendo con todo este tema. Y se dijo clarísimamente, no se va a cambiar ningún nombre de ninguna calle sin ningún consenso de vecinas y vecinos. Yo no sé de eso qué es lo que no se entiende.
Simplemente hay un proceso participativo para visibilizar el nombre de mujeres de este municipio que ya toca, que estamos muy tarde ya con este tema, que vamos muy tarde ya. Y lo que, repito, personas mayores que vienen aquí a preguntarme qué es lo que está ocurriendo. Por supuesto que no han votado, que no han firmado, porque no entienden que a nadie se le pueda pasar por la cabeza, efectivamente, que se vayan a cambiar nombres de calles sin el consenso de las vecinas y los vecinos. Entonces, de todo esto, a ver si somos un poco más responsables y un poco más serios, porque la ciudadanía de Arrigorriaga no se merece este espectáculo. Bai, Richard. Nik ez dakit, baina gauzatxo bat. Es que igual tenéis un problema de comunicación con la ciudadanía, si no se entiende. Bueno, no se entiende lo que no se quiere, Richard. No se entiende lo que no se quiere. Y que algunos, tal vez igual también, estamos muy interesados en que no se entienda. Pero bueno, como ha dicho Joana, estamos en proceso, irá y se seguirá con ese proceso y realmente se hará lo que en este municipio las vecinas y los vecinos es lo que quieren. No os preocupéis por eso. Besterik? Publikotik baten batek zeo zer esan nahi badu, en el público, si hay alguien que quiere comentar o alguna cosa. Bai, Iratxe? Yo quiero decir que, como yo participo en el Consejo de Igualdad, en ese Consejo de Igualdad puede participar todo el mundo que estamos aquí y mucha más gente. O sea, todo el mundo está invitado, hombres, mujeres, todos los vecinos de Arrigorriaga. Que me parecería interesante que antes de criticar esas cosas, tener en cuenta que gente que no le interesa participar, no sé por qué se critica de esa manera, ¿no? No sabe lo que hay. Está diciendo que somos solo mujeres. ¿Cómo son mujeres? Porque son las únicas, parece ser, a las que les interesa la igualdad. Entonces, si queréis demostrar que os interesa la igualdad a los hombres y a las mujeres que estáis aquí, deberíais de empezar diciendo a la gente de la Marqueta que tanto le interesa la igualdad, que venga y que participe, que dé su opinión, a la gente del PNV, que parece que no le interesa mucho porque no hay nadie, quitando a la concejala, a la gente del PSOE, que también, quitando el concejal, no hay nadie más, y de NOA no viene nadie en este momento. Entonces, participar, es ir, es dar tu opinión, es que haya gente que te oiga. Y eso es lo que estamos haciendo en el Consejo de Igualdad. Entonces, lo criticáis sin participar, que es algo que es bastante curioso. Entonces, yo animaría a todo el mundo que esté interesado que venga y que participe. Y que luego dé su opinión, si le parece que ha sido una imposición. Pero en este momento, el Consejo de Igualdad, la última vez, votó por unanimidad que quería el cambio de las calles. Por unanimidad. Y no estábamos 4. Y hay un acta en el que puede ver que no estábamos 4 en ese Consejo de Igualdad, que luego se dice por ahí que éramos 4. Eso es mentira. Eso es mentira y es un bulo. Como es un bulo, pero eso, yo no creo que haya dicho que es un bulo el equipo de gobierno. Lo de que es un bulo se está diciendo por las redes sociales, que se están utilizando como punta de lanza para ir contra el equipo de gobierno. Entonces, en esas redes sociales se dicen muchas cosas, entre ellas habla del bulo. Porque es un bulo decir que el equipo de gobierno ha decidido que se va a cambiar unas calles. Porque como bien ha explicado Joana, y se le explicó a los vecinos de la Marqueta en una reunión, eso es un proceso participativo en el que todavía solo se lleva al Consejo de Igualdad, que allí estamos nosotras, mujeres solamente, es verdad, la decisión para ver cómo se hace un listado de calles. Eso es. Y después veremos si hay qué calles hay que cambiar. Lo que también es bastante curioso, me parece a mí, es que en este pueblo nos parece bien que existan calles franquistas. Y tenemos una calle, cuyo alcalde, que se llama Pedro Muro, que participó como juez en el momento de la guerra civil, participó en el asesinato de un vecino de Arrigorriaga que se llamaba Lorenzo Palacios, que le mataron en el Matadero Viejo, que utilizaba de cárcel, y que apareció muerto, y que él firmó como si hubiese sido asfixia. Y entonces estamos dedicando una calle a ese señor en su honor. Si eso nos parece correcto a los vecinos y vecinas de Arrigorriaga, pues solo para nosotros y seguiremos teniendo calles franquistas y nunca tendremos igualdad. Con este proceso participo conseguiremos dos cosas, si llega a su fin y se deja de meter, de embarrar el tema. Se pueden conseguir dos cosas. Si queremos los vecinos y vecinas, uno, un proceso igualitario, y conseguir la igualdad, empezar por algunos temas de igualdad, y segundo, democratizar las calles de nuestro pueblo, de manera con la perspectiva de género y con la perspectiva democrática, quitando las calles franquistas. Dos cosas muy importantes, igualdad y memoria histórica. A ver si algunos de los que tanto se llena la boca hablando de otros temas, ¿no?, de la memoria histórica y lo que hemos luchado en la guerra civil y lo que se hizo, se aprendéis que la memoria histórica hay que pelearla ahora, en ese momento. Entonces, por favor, dejad de embarrar y decir mentiras,
no había ninguna calle franquista, ninguna. Y no había nada, absolutamente nada, que implicaría que esa persona o esas personas o las calles habría que cambiarlas por el tema de no, es que no lo digo. Pues en el 2017 el Ayuntamiento de Bilbao. Vale, creo que ha habido... Bai, Asier oraintze bertan bukatzen dugu, ¿vale? Eskerrik asko. Bien, sin más, ya se han oído aquí las distintas posturas sobre el tema. Va a haber una reunión, también hay llamada a una concentración, creo. Bueno, cada uno es libre de acudir donde tenga que acudir. Eta besterik gabe, gaurko osoko bilkurari mesedez, eskerrik asko. Vale, eta gaurko osoko bilkura bukatutzat ematen dugu. Eskerrik asko eta hurrengo hilabetera arte.